Solucionado el punto. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a comenzar con nuestra plática del día de hoy. Esta iniciativa se llama Embarazo, Parto y Lactancia, Vanessa Ramírez. Yo soy una educadora perinatal, consultora certificada en lactancia humana, soy dula, maestra de yoga, tengo varios diplomados que me permiten sentirme muy segura de compartirles esta información. Mis primeros estudios los hice en sociología. Mis estudios en curso son psicología y partería profesional. Soy casada y tengo 2 hijas que nacieron por medio de este método psicoprofiláctico. Hoy estamos en la plática El dolor y el parto. Esta plática, El dolor y el parto, es parte del curso de preparación para el nacimiento y lactancia que imparto. Bienvenidas todas. Las características de este curso que imparto son presenciales los lunes de 11 a 1:30 en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, aquí en León, Guanajuato. Tengo un curso presencial intensivo. Necesitas 2 fines de semana, sábado y domingo. Nos vemos de 10 a 2 de la tarde de forma presencial. Y también tengo este mismo curso a manera online, así por Zoom, los domingos de 4 a 6 de la tarde. Quiero mostrarles el temario de este curso. En cualquiera de sus modalidades, es decir, presencial o online, vemos estos temas por supuesto están aquí desglosados de manera general. Cuáles son las formas de nacimiento, cómo saber en qué momento nacerá mi bebé, cómo enfrentar el dolor en un parto o cesárea, cómo respirar y estar más cómoda el día del nacimiento de mi bebé, cuáles son los cuidados y necesidades básicas de mi bebé, qué debo saber sobre lactancia materna antes de que nazca mi bebé y qué cuidados debo tener como mujer después del parto o cesárea, que son los temas generales del curso. Y bueno, algo que me encanta es cerrar nuestra, digamos, ese ciclo por medio de esta asesoría, esta consulta de lactancia. Yo voy al domicilio de la mamá, de la madre que recién nacidito su bebé. También lo hago a distancia y lo que hacemos es corroborar lo aprendido en el curso y asegurarnos de que el bebé está recibiendo toda la leche que necesita. Volvemos a repasar qué es la libre demanda. Y bueno, muchas preguntas que surgen ya cuando tenemos a nuestro bebé en los brazos. Eso es las actividades, las opciones que tengo para ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a responder estas preguntas en esta plática que les preparé sobre el dolor y el parto. Vamos a entender esto. ¿Qué relación hay entre el dolor y el parto o cesárea? ¿El dolor es lo único que se siente? ¿Se siente de forma constante, sin interrupción? ¿El dolor en el parto tiene alguna función? ¿Sirve para algo? ¿Cuáles son las causas del dolor en el parto? ¿Cómo se puede reducir el dolor durante el parto? Esto es muy importante poderlo conversar. Denme un segundito, aquí está. Es importante podernos plantear este tipo de preguntas para poder sacar lo que estamos pensando, sintiendo, y bueno, es lo que hicimos un poco al inicio de esta plática, conversarlo. Entonces, bueno, los objetivos de esta plática son explorar la relación entre el dolor y el parto, conocer la función del dolor en el parto y aportar a tu preparación para el día en que recibes a tu bebé. Comenzamos compartiéndonos qué es el dolor. El dolor es una sensación más o menos intensa,
molesta o desagradable. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien, es decir, que alguna zona se lastimó, ¿no? Tiene un problema, tiene un accidente, o sea, acaba de sufrir una lesión. Entonces, es la señal que tiene nuestro cuerpo para manifestarnos que alguna zona se ha lastimado, que algo no anda bien. Aunque esta es una manera general de entender el dolor, puedo decirles que justo en el parto, que el parto, que la experiencia de parir a nuestros hijos es la única experiencia donde el dolor no necesariamente está expresando que hay algo mal. Y ahí ponemos una pausita para retomar la relación de este dolor con el parto. Miren, el dolor es algo muy complejo, multifactorial. Ah, no, aquí está ya la lámina. El dolor en el parto, el dolor en el parto te pone alerta. Por eso les decía que de manera general, bueno, el dolor sí te hace saber que algo va mal en alguna zona de tu cuerpo, ¿no? Así, si te cortaste, ¿no? Así, al cocinar, por ejemplo, te avisa, ¿no? Que algo pasó, que algo está mal aquí en esta zona donde acabas de tener ese pequeño accidente. Entonces, algo va mal. Sin embargo, en el parto es diferente. En el parto no te avisa que algo mal es, y claro que es importante aclararlo, pues porque nos preocupa el bienestar de nuestro bebé y el propio. Entonces, lo que sucede en el parto es que el dolor en el parto te pone alerta, te ayuda a centrar tu atención en el parto, en tu bebé, en ti misma. Porque de otra manera, podrías continuar haciendo lo que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, por hoy tal vez vas manejando, ¿no? Y dices, ay, no, pues, si no hubiera una señal de tu cuerpo, tú continuarías tu viaje, que tal vez es muy largo, o no pararías de trabajar, o no pararías de estar haciendo cualquier cosa que estés haciendo si no hubiera una señal clara que te hiciera centrarte en tu bebé, en el proceso de parir a tu bebé. El dolor es una de las señales de inicio del trabajo de parto. Nos lleva a buscar un lugar seguro. Te vas a dar cuenta que no podrías parir en carretera, ¿no? Bueno, sí se puede, pues, pero hay que detenerse, ¿no? Y todo, y crear ahí un ambiente. Entonces, el dolor lo que hace es, nos lleva a buscar un lugar seguro, donde refugiarnos, donde vivir esta experiencia de manera segura e íntima para nuestro bebé y para nosotros. Si te permites vivir el dolor, ese dolor echa a andar un mecanismo hormonal que te va a responder no con más dolor, sino con una sorpresa que tiene ahí la naturaleza, Dios, para ti, con unas sensaciones completamente diferentes que te permiten sobrellevar el parto, incluso disfrutarlo. Pero esto es muy importante que hoy lo puedas comprender. El dolor en el parto echa a andar el mecanismo hormonal que te va a generar la recompensa por todo este trabajo, por tener a tu bebé. Y ahí lo interesante es que te permita sentirlo. Es una señal de estiramiento, de los músculos y de los ligamentos del suelo pélvico. Significa que tu cuerpo funciona, que está trabajando adecuadamente, que vas a poder parir a tu bebé. Y bueno, una de las digamos, funciones del dolor es que te motiva a actuar de forma instintiva e intuitiva al movimiento y a la respiración. El dolor
te empuja a moverte, ¿no? Del lugar donde estás, a levantarte, a agacharte, a subir una pierna, a hacer giros con tu pelvis, a sentarte en una pelota. El dolor te motiva a encontrar una posición más cómoda y esa es la manera de parir a nuestros bebés. Entonces, bueno, quiero que te quede entonces esta idea. El dolor sí tiene una función tiene muchas funciones en el parto. Estamos hablando del parto natural, el parto en salud, donde no hay más complicaciones y porque hay salud. Y obviamente el dolor en una cesárea es completamente diferente. El dolor en una cesárea, como compartían al principio, no tiene que ver con este esfuerzo físico en un primer momento, porque hay una anestesia a la que te llevan en esa sala de intervención, ¿no? En ese quirófano, hay anestesia y vas a estar con algunos analgésicos los primeros días. Pero el dolor en la cesárea también es físico, de una manera diferente que el dolor del parto, lo van a ir entendiendo conforme seguimos desarrollando estas pláticas. Vamos ahora a seguir profundizando en el dolor. El dolor tiene 3 dimensiones. Esta dimensión física, donde se manifiesta, sensorial, donde se manifiesta por medio de escalofríos, por medio de sudoraciones, de calor, de zona enrojecida, ¿no? Estas son, digamos, las reacciones físicas, ¿no? Del dolor, donde podemos observar el dolor. Otra dimensión del dolor es la motivacional, es decir, se presentan diferentes fenómenos emocionales internos respecto al dolor y que obviamente también son cognitivos, es decir, cómo pienso acerca de este dolor, lo valoro, hago una interpretación de carácter valorativo, diciendo es útil, es inútil, diciendo es malo, es bueno, ¿no? O sea, empiezo a hacer una serie de valoraciones en torno al dolor. Entonces, las causas del dolor podrían ser multifactoriales, diferentes factores se dan en estos 3 niveles: físico, emocional y mental, digamos, ¿no? Cognitivo. Entonces, estas tres dimensiones no pueden disociarse. Las podemos explicar de esta manera por separado, pero no se pueden disociar. Somos un todo. Y por eso es que se vuelve tan complejo, ¿no? Entender el dolor. Es aquí, en esta interpretación psicoemocional, es decir, lo que pienso y lo que siento, donde también tiene que ver toda esa construcción social en la que estoy inmersa. Es decir, desde pequeñita, ¿qué escuché acerca del parto? Que duele mucho, incluso tal vez escuché que era una sentencia bíblica y parirás con dolor, y ahí me quedé solo guardando las connotaciones negativas del parto. Y bueno, por supuesto que también hay connotaciones negativas para la cesárea y bueno, digamos, hay todo un marketing en favor y en contra del parto y la cesárea y que por eso es importante darnos este tiempo para reflexionar acerca de qué nos es útil a cada una de nosotras. Entonces, bueno, las causas del dolor en el parto pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser mentales, y hablamos entonces que estas causas físicas y emocionales o psicoemocionales pueden ser también construidas por medio de nuestro entorno social, que es lo que hemos escuchado, que es lo que nos han dicho en torno al parto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vienen muchísimas historias de terror, ¿no? Donde muchas mujeres pueden compartir que sufrieron mucho el parto o incluso que sufrieron mucho la cesárea. ¿Cuáles son, ¿no? Los factores, cuáles son las características que nos permiten vivir una experiencia de parto, de cesárea positivo?
en dicha, en calma, en salud. Eso es lo que tenemos que construir a través de, les propongo también a través de estas pláticas, a través de estas preparaciones. Y bueno, continúo. Entonces, en el parto, hablando del parto natural, el parto fisiológico, el parto en salud, las sensaciones físicas tienen que ver con las contracciones, tienen que ver con las diferentes etapas del trabajo de parto y justamente estas etapas del trabajo de parto que hoy se las expongo aquí como 3 etapas, la etapa 1 de dilatación y borramiento, la etapa 2 de descenso y expulsión del bebé, la etapa 3 de alumbramiento, son diferentes y en cada una se tienen sensaciones distintas, corporales, sensaciones físicas de forma diferente. Entonces, el dolor en el parto no es una sola sensación que se mantiene todo el tiempo, sino que conforme voy avanzando en el desarrollo de este trabajo de parto, es cuando, así como voy avanzando en el trabajo de parto, es como voy sintiendo cambios en el sentir. Y por eso es muy importante prepararte, porque si no sabes qué es lo que viene, podría sacarte mucho de onda, creer que algo va mal, tienes que tener claridad de cuándo algo va mal, etcétera. Entonces, previo a esta primera etapa del trabajo de parto que se llama dilatación y borramiento del cérvix, el cérvix te voy a mostrar un material didáctico. Esta bolsita por hoy representa nuestro útero. Dentro está el bebé en su placenta, en sus membranas. Dentro hay líquido amniótico y entonces el bebé vive dentro del útero, ¿no? Está aquí adentro. El útero tiene una entrada y una salida. A esa entrada o salida se llama cérvix uterino. Está muy cerradito, muy apretado. Es muy fuerte para no permitir que tu bebé se caiga con la gravedad, se salga. Entonces, el día del trabajo de parto, tu cérvix va a empezar a ablandarse, va a empezar a dilatarse y por eso se llama así esta etapa, dilatación, y borramiento significa que va a ser muy delgadito para permitir la salida de tu bebé, ¿no? Entonces, voy a meter a este bebé para que no vaya a haber confusiones en torno a esta visualización. Dentro está bebé en su placenta, con sus membranas, y el cérvix o cuello uterino es muy cerradito, muy apretado, lo puedes ver. Y en la primera etapa del trabajo de parto, este cérvix va a empezar a dilatar, dilatar, dilatar y borrar, quedar muy delgadito para permitir el paso del bebé. Entonces, las contracciones son apretones, son abrazos que le da tu útero a tu bebé para empujarlo hacia la salida, hacia la salida. Y entonces va a comenzar a salir, va a atravesar este canal de parto que vive dentro de nuestra pelvis, ¿no? ¿Dónde se siente el dolor en esta primera etapa del trabajo de parto? Cada mujer es diferente, cada mujer, según el mantenimiento que ha dado a su cuerpo, con su alimentación, con el ejercicio, con el cuidado de sus emociones, pues va a tener diferentes sensaciones, pero la mayoría, en esta primera etapa, las sensaciones dolorosas o la intensidad de estas contracciones se presenta en la parte baja del vientre.
es ahí donde podrías estar sintiendo la fuerza, las sensaciones. En la etapa 2 es el descenso y la expulsión del bebé. Es decir, durante ahorita tu embarazo, tu bebé vive aquí arriba, se le llama flotar, aunque propiamente no está flotando, hay estructuras que lo sostienen, pero todavía no está, digamos, dentro de la pelvis. Estaría dentro de la pelvis hasta que pase esta línea. Entonces, tu bebito, ahorita durante tu embarazo, aunque estés tan cerquita de tenerlo alguna de ustedes, tu bebito está aquí arriba. Todavía no pasa esta zona. En la segunda etapa del trabajo de parto, en el descenso, eh, eh, puedes tener sensaciones dolorosas o intensas en la parte sacra, porque la cabecita de tu bebé ya está entrando a esta zona. Entonces, entonces podrías estar teniendo sensaciones aquí o en la parte lumbar, ¿no? Aquí y en el hueso sacro. Para todas estas sensaciones se tienen diferentes estrategias. No solo la epidural, no solo los medicamentos o las drogas pueden ayudar para sobrellevar este dolor en el parto, estas sensaciones intensas, que incluso es lo que quiero proponerte, que a partir de ahorita comencemos a hablar de las contracciones o del dolor en el parto. En lugar de hablar del dolor en el parto, hablemos de las sensaciones intensas del parto, porque son sensaciones así intensas, pero no necesariamente todas dolorosas. Entonces, bueno, segunda etapa, el bebecito ya está encajando, ya está descendiendo por este canal de parto. Las estructuras que lo sostienen dentro de nuestra pelvis, que se llama perine femenino, el perine femenino o el suelo pélvico está haciendo un trabajo, se está haciendo a un ladito para permitir el paso del bebé. Entonces podrías estar teniendo algunas sensaciones intensas en esta zona. En la etapa 3, el bebé, una vez que el bebecito ya nace, ya sale de nuestro cuerpo por medio de este canal de parto, atravesado ya toda esta zona, una vez que nace el bebé, la placenta sigue dentro. El bebé está conectado con su cordoncito umbilical y entonces todavía faltan unos minutos para que salga la placenta y, y en esa etapa podrías estar teniendo alguna sensación dolorosa, pero es muy suave, ya es mínima en comparación con lo que viviste antes en la etapa de dilatación, de descenso y expulsión. Este tema del parto, de las etapas del parto, y lo vamos a seguir trabajando en las siguientes sesiones. En este caso, el próximo lunes es con el tema que continuamos. Hoy estamos dando una introducción, estamos enlazando el parto con las sensaciones intensas, con el dolor del parto. Entonces, a la pregunta, ¿el dolor es siempre el mismo durante el parto? Porque ¿qué tal vimos en las novelas? ¿Qué tal vimos en las películas, ¿no? O en las series así de, ¡ay, ahora! Y parece que es un dolor continuo que no se quita, ¿no? Y que no deja de gritar hasta que nace el bebé. Ese tipo de escenas que están muy grabadas en la mente de muchas mujeres, tenemos que desconstruirlas y volver a construir eh, una realidad, ¿no? Así diferente, porque así no es el parto. Entonces, las sensaciones del parto son diferentes, no hay dolor todo el tiempo, no hay sensaciones intensas todo el tiempo, ni siquiera en el mismo lugar. Entonces, según en la etapa de parto en la que estás viviendo, vas a ir teniendo diferentes sensaciones y para cada una de ellas hay movimiento, respiración, una serie de medidas que le llamamos no farmacológicas para el manejo del dolor, porque obviamente tenemos de dos, ¿no? O pedimos y gritamos una epidural, ¿no? Por favor, doctor, haga algo, ¿no?
para el dolor, o me preparo y entiendo qué es lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo este dolor aquí, ¿no? O aquí en la espalda baja o aquí, y cuáles son las cosas que hacen que yo pueda sobrellevar ese dolor sin necesidad de una intervención médica que podría ser innecesaria. Esas son como las preguntas que yo quiero que se hagan para que podamos seguir pues contestándolas. Siguiente lámina. Miren, entonces decíamos que el dolor no solamente es físico, que también puede ser emocional y mental, ¿no? Yo estoy interpretando que algo va mal, ¿no? Y me empiezo a sentir muy asustada, con mucho miedo. Entonces, la respuesta normal del cuerpo se aumenta con ese dolor, con ese miedo que me está dando, ¿no? Entonces mi metabolismo celular se acelera, la presión arterial se eleva, hay una producción de adrenalina, que además es una hormona que se necesita en poquita cantidad en el parto, pero que debe disminuir, pero como estoy teniendo miedo, aumenta la glucosa en la sangre, la coagulación sanguínea también aumenta, la actividad cerebral aumenta y también hay una tensión muscular muy intensa. Todo esto hace que mi dolor, hace que tenga más dolor todavía. Entonces, cuando inició, en los inicios de la psicoprofilaxis, un autor que se llama Grantley Didri compartió decía él, el síndrome, ¿no? Del dolor, o esta triada del dolor. Decía, es que si la mujer tiene miedo, esta parte psicoemocional no la trabaja, más la tensión, porque obviamente parimos con el cuerpo las mujeres, claro que parimos con nuestro cuerpo, entonces, más esa tensión aumenta el dolor. Y ese dolor me confirma mi miedo. Y entonces aumentan todas estas respuestas que les acabo de leer, ¿no? La presión arterial, la glucosa, la adrenalina, o sea, me voy más para arriba y más para arriba. Y entonces, ¿qué creen? La sensación de dolor aumenta, ¿no? O sea, físicamente me aumenta porque estoy teniendo miedo, confirmo el dolor, el dolor me confirma mi miedo y tengo más y más. Y entonces, en lugar de tomar el camino del placer, del disfrute, estoy tomando el camino del dolor. Aquí, mujeres, es donde también me interesa mucho que tengan esta idea. Entonces, lo que tenemos que trabajar son nuestros miedos. ¿Qué he aprendido sobre el parto? ¿Qué he aprendido sobre la cesárea? ¿Qué me dicen los medios de comunicación? ¿Qué me dicen las revistas? ¿Qué me dicen las mujeres que están en torno mío, ¿no? En torno al parto, a la cesárea? ¿Qué me dice mi médico? ¿No? ¿Qué me dice mi ginecóloga? ¿Qué me dice mi partera? Y obviamente tengo que entender el proceso fisiológico del parto, esto que comencé a compartirles el día de hoy, ¿no? Las diferentes etapas del parto. El trabajo de parto vale la pena trabajarlo a profundidad. Hoy solo les he mencionado esas 3 etapas. La 1, dilatación y borramiento. La 2, la expulsión, el descenso y expulsión del bebé. Y la etapa 3, la expulsión de la placenta. Pero antes de entrar en ese trabajo de parto ya franco, hay una fase previa que se llama prodrómica o preparto. Tengo que conocer todos estos detalles para poder llevar a mi cuerpo. Aquí estoy resumiendo con la palabra tensión todas estas manifestaciones físicas de mi cuerpo en torno al parto, pero, y entonces tengo que conocer cómo funciona mi cuerpo para ayudarlo a contrarrestar esta tensión. Tengo que conocer cuál es el origen de mi miedo para poder contrarrestar este miedo. Y entonces la propuesta es que a través de esta preparación
disminuyas al mínimo fisiológico tu miedo, al mínimo fisiológico tu tensión, tus reacciones físicas al dolor, y entonces de esa manera disminuir el dolor. Esa es la propuesta de la educación perinatal, de la psicoprofilaxis. Esta es la propuesta de estas teorías para un parto positivo, para una experiencia positiva de parir a nuestros bebés. Entonces, en esta dimensión psicoemocional del dolor, en el parto podemos darnos cuenta de lo siguiente. El dolor en el parto se agrava cuando tenemos miedo. Se agrava. ¿A qué le podemos tener miedo? ¿No? ¿A qué le podemos tener miedo? Pues sí, a que dicen que duele mucho, a que alguna mujer se desgarró en un parto natural, porque tuvo alguna intervención innecesaria, porque ella misma estaba en una posición en que se lastimó, ¿no? O fue muy maltratada en el momento de la atención, etcétera. Hemos escuchado varias cosas que nos pueden hacer tener mucho miedo. También nos pasa que el dolor en el parto se agrava cuando no sabemos lo que pasa. Imagínate, estás teniendo una contracción y tú sabías, y lo que sabías era que te llega el dolor o los dolores, así es como comúnmente se le nombra, y de pronto se te quita. Y tú dices, ay, ya se me está pasando. Pero viene otra contracción. Y si tú no tienes la claridad de que en las contracciones del trabajo de parto solo duran 1 minuto y que tu cuerpo te va a permitir ya en trabajo de parto descansar 2 o 3 minutos, 3 o 5 minutos, y viene otra contracción, podrías estar muy confundida y podrías estar muy asustada. Por eso es importante saber qué es lo que pasa, cómo funciona nuestro cuerpo el día del trabajo de parto o el día de la cesárea, conocer el minuto a minuto de cómo es una cesárea para que también vayas tranquila. También se agrava porque de manera inconsciente, digámoslo así, no se cumplen las expectativas, porque ando tratando de cumplir las expectativas de los demás. Es decir, ando tratando pues de que me vean muy fuerte, de que vean que soy fuerte, que puedo, ¿no? Que sí puedo ser madre, ¿no? Por eso es muy importante hablarlo. Tenemos que quitarnos esas, digamos, pues sí se le llaman caretas, ¿no? Porque yo trato de ser fuerte, pero por dentro estoy teniendo muchos miedos. De eso se trata la preparación. Quitarme esos miedos y salir la que soy para poder parir con todo lo que tengo. Quitarme yo no vengo a cumplir las expectativas de un médico, de una partera, de mi dula, no vengo a cumplir las expectativas de mi hombre, de mi suegra, de mi madre. No, no, no. Yo solo voy a parir a mi bebé porque creo, estoy convencida, ¿no? Una intuición interna me hace saber que es la mejor manera de hacer nacer a mi bebé, y además mi salud me lo permite. En condiciones específicas, algunas mujeres podrían estar añorando un parto, pero tener que parir a sus hijos por medio de una cesárea. Esas son condiciones muy específicas, ya individuales de cada mujer, y por eso es importante tener claridad con quién me estoy atendiendo. Tengo la confianza de que estamos hablando con honestidad, con verdad, ¿no? Eso es lo que yo las invitaría a reflexionar. Y bueno, el miedo o presión a estar a la altura, ¿no? Pues es un poco lo anterior, ¿no? Cumplir las expectativas. El miedo o presión a estar a la altura de la situación. Fíjense que me ha pasado, ¿no? Que una mujer que se inscribe, por ejemplo, a mis cursos de psicoprofilaxis, a estos cursos de preparación que doy, y se lo comparten a sus médicos, algunos de ellos que no conocen, ¿no? Del método, que no conocen de la importancia de la preparación,
la verdad es que, pues es muy duro, ¿no? Pero esa es una realidad. Les han llegado a decir, a ver si es cierto que te sirve tu curso, ¿no? Entonces, hay un reto, hay una, desde la desinformación, desde el no entender a la mujer en trabajo de parto, le activan, ¿no? Aquí una reacción mental, ¿no? Donde la mujer quiere estar a la altura, ¿no? Quiere mostrarle a ese médico que sí le fue útil su curso, que lo disfrutó, que entendió muchas cosas, que liberó muchos miedos, ¿no? Y entonces está un tanto preocupada, ¿no? Esa mujer en cumplir las expectativas. Yo te diría, vale la pena reflexionar en este punto, porque no venimos a cumplir las expectativas de nadie, no necesitamos a estar a la altura de nada, ¿no? Lo que necesitamos es estar muy conectadas con nosotras mismas, con nuestro bebé, permitirnos sentir para que nuestro propio cuerpo nos guíe en estas respiraciones, en estos movimientos, ¿no? Que son muy intuitivos, que la mayoría de mujeres podría seguir de manera eh, que podría seguir de manera natural si no estuviera tan intervenida, ¿no? Y que por hoy, bueno, tienen que aprenderse en un curso como el que yo imparto, y que imparten muchas compañeras. Entonces, bueno, pues esa reflexión. Y también el dolor del parto se agrava con las intervenciones médicas innecesarias. Es decir, hay una serie de rutinas médicas hospitalarias que no son útiles para el parto y que también son tema de las siguientes clases, que hoy, bueno, solamente puedo compartírselas así, pero muchas veces, bueno, se habla de una cascada de rutinas que lejos de aportar eh, a esta experiencia que tenemos las mujeres, lo que hace es romperla, inhibirla, ¿no? Y bueno, es muy importante este punto, ¿no? Que lo puedas reflexionar. ¿Qué son las intervenciones médicas innecesarias? Cuando no es necesario hacer una tricotomía, un enema, mantener acostada a la mujer, no permitirle tomar agua, no permitirle comer, no permitirle moverse, mantenerla acostada, mantenerla aislada, sin ninguna compañía, mantenerla sola, ¿no? Así, a eso le llamamos rutinas médicas y todo eso daña el proceso del parto. Eh, eh, Hacer una ruptura de membranas artificial, poner oxitocina sintética, es decir, hacer una inducción o una conducción del parto. En ciertas características es innecesario. Hacer empujones en la pancita se llaman Cristellers, esas son intervenciones no necesarias. Hacer una episiotomía, ¿no? De forma innecesaria. Eh, este tipo de, o programar una cesárea, ¿no? Sin ser necesaria también es una intervención médica. Son las cosas que debemos reflexionar porque todo eso hace que la percepción del dolor en el parto pues sea mayor. Y bueno, ¿cómo reducir el dolor en el parto? ¿Cómo hacer que el dolor, que estas sensaciones intensas sean menos en el parto? Bueno, pues con lo que están haciendo hoy, con lo que hacemos juntas, tener información adecuada, específica, basada en evidencia, que nos permita entender cómo es el proceso físico, cómo es el proceso mental, qué es un parto, qué es una cesárea, eh, que nos permita darnos cuenta que la experiencia de todo lo vivido, o sea, que tú ya tienes recursos tanto psicológicos, físicos y hasta espirituales con los cuales vivir un parto o una cesárea, entendiendo lo que hoy te he compartido, la función del dolor. El dolor sí tiene una utilidad en el parto.
Y claro, podríamos hablar de un dolor diferente que nos habla de alguna situación diferente en el parto, pero no es tema de nuestra plática el día de hoy. Hoy estamos hablando de parto, de partos en mujeres en salud, de partos fisiológicos, de partos naturales. ¿Cómo se reduce este dolor en el parto, en el trabajo de parto? Con técnicas de respiración, entendiendo cuál es el papel de la respiración el día del parto, entendiendo el papel del movimiento y la diversidad tremenda de movimientos que hay en torno al parto. Movimientos sin ninguna herramienta, movimientos con silla, movimientos con pelota, apoyada en una pared, apoyada en una persona, por medio de rebozos, de fulares, por medio de agua, por medio de un banco, ¿no? Así, hay muchas técnicas que puedo compartirte. Y bueno, todo lo que acaricie los sentidos. Eso es, todo esto es lo que vamos desarrollando durante el curso. Y hoy te lo voy a, te lo estoy compartiendo para entender este concepto. Es decir, el dolor sí que se puede reducir el día del parto, sí que puede ser llevado al mínimo. La presencia y apoyo de nuestra pareja o una persona cercana, eso es así crucial para que una mujer tenga una experiencia de parto positivo. El acompañamiento de una dula, es decir, de una acompañante profesional al parto. Somos personas que hemos estudiado, que nos hemos preparado para acompañar estos procesos, proponer movimientos, proponer estrategias, ser un soporte, un sostén emocional. Y por supuesto, eligiendo de manera adecuada dónde y con quién se desarrollará el parto, porque, pues bueno, tú y yo por hoy podemos estar muy de acuerdo en que no, sí, puedo parir, sí, mi cuerpo es sabio, todo lo que tú quieras podemos hacer juntas, pero si tu médico o médica no está en la misma sintonía que tú, no vas a poder vivir una experiencia como la que tú quieres y vas a parir de la forma en que esa persona quiere. Esto es importante. Les voy a pedir que quien tenga la oportunidad pueda abrir su audio y podamos juntas, con esta explicación, vamos a inhalar juntas y al exhalar vamos a leer esta afirmación. ¿Quién puede abrir su audio? Quien ya tenga abierto su audio, está bien. Y juntas, inhala y leemos. Yo entiendo Y acepto la utilidad del dolor saludable en el parto. Una vez más, inhala. Yo entiendo Y acepto la utilidad del dolor saludable en el parto. Una tercera vez, inhala. Yo entiendo y acepto la utilidad del dolor saludable en el parto. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta plática? ¿No? Así esa sería como sería la pregunta. Sigue que continúes preparándote para el parto. Ya sea conmigo, yo ya te compartí las opciones que hay conmigo los lunes en la Plaza de la Ciudadanía a las 11 de la mañana de forma presencial. Hoy, por ser día festivo, tuvimos esta oportunidad de hacerlo online a través de Zoom, de estarlo transmitiendo, pero los lunes a esta hora, a las 11 de la mañana, de forma presencial, practicamos yoga, movimientos que van a ser útiles para que disfrutes el embarazo, para que sean muy útiles el día del parto.
vamos a seguir desarrollando todos estos contenidos de los que hoy te he estado hablando. Si el lunes no es opción para ti, tengo otras opciones. En sábado y domingo de manera presencial, de 10 de la... Son 2 fines de semana y el grupo es solamente de hasta 3 parejas. Los domingos de manera online. Los domingos de manera online, de 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Y si estas son las opciones que yo te propongo, pero bueno, hay muchas opciones allá afuera. El objetivo es que te prepares, que encuentres con quién prepararte. Si no te quedaran las opciones que yo te comparto, lo importante es que sigas recibiendo información, que recibas a tu bebé con lo mejor de ti, con lo mejor de tu pareja, que tengan una experiencia fantástica. Les decía, los objetivos no son solamente parir de forma natural, tener un parto natural a toda costa. De lo que se trata es de tener un parto saludable, que mi bebé esté bien, que yo esté bien. De lo que se trata es de que sea muy disfrutable todo el proceso, ahora embarazada y el día del parto o de la cesárea, y que termine, y que gracias a haber trabajado estas dimensiones de tu ser, te sientas muy poderosa. Y entonces, ¿para qué necesitamos sentirnos poderosas? Pues para poder con mi bebé, poder con mi pareja, poder con esta familia, poder con la lactancia, ¿no? Que es lo que sigue. Entonces, bueno, pues pasamos a preguntas. Voy a pausar ya la